Hola, buenas tardes. Mi nombre es el profesor Samuel Pliego. Estudio la licenciatura de Derecho y el tema que quiero tocar el día de hoy es el agrarismo en México. Este tema es un tanto apasionado porque, pues bien es cierto, es una historia y pues nos da antecedentes, ¿no? El agrarismo en México comienza, según los historiadores, en la época de los aztecas. Los aztecas, esta importante cultura mexicana, y digo importante porque pues fue una de las más impresionantes, ¿no? Cómo estaba constituida, cómo había sido creada, cómo tenían un perfeccionamiento. Los aztecas, algo que se les reconoce mucho es el haber querido construir una ciudad encima de un lago, el lago de Texcoco. ¿Cómo es que se les ocurre a ellos sobre un lago, ¿no? Empezar una ciudad sobre un lago. ¿Cuál era el punto de esto? Pues el punto era que sabían que tenían que vivir de algo y pues dicen, necesitamos agua para el cultivo. Vamos a vivir en un lago, ¿no? Se escucha fácil, pero no. Ellos crean algo que le llamaron chinampas. La chinampa es básicamente esto que explico rápido y breve: troncos amontonados, amarrados, que servían como tipo balsa, y sobre los troncos se ponía tierra. ¿Cuál era la idea de esto? Pues que abajo había agua, esa agua era absorbida por la tierra y siempre estaba húmedo. ¿Qué hacía esto? Pues que el cultivo tuviera éxito. Es impresionante esta idea de cómo ellos comienzan a hacer esto, vivir sobre agua, y logran hacer esto, ¿no? Estas chinampas para vivir, para sobrevivir. ¿Cuál era la importancia de la chinampa? Pues era eso, el cultivo, que todo el año producía la tierra por estar húmeda, tener agua, producía, y todo era bien. El sistema de los aztecas tenía divisiones: existían los nobles, los sacerdotes, el ejército y el pueblo. Sobre estas tierras que les digo, había un dueño, vamos a llamarlo así, un dueño. Era el señor de la tierra, ¿no? Estas chinampas que crearon ellos, le dieron el nombre de calpullis. El calpulli, pues les explico rápidamente, pues es una asociación de personas que pues tenían que ser como así un requisito de la misma familia, ¿no? Entonces son asociación de personas de la misma familia que poseían tierras comunales, y tenían un sistema de gobierno, tenían escuelas y también tenían estas escuelas de formación de guerreros. Los calpullis, pues básicamente, cuando ya existían varios, pues ya era pues como barrios, ¿no? Se llamaban en esta época barrios, varios calpullis, tipos de tierra con gente y reglas y todo, crean los barrios. Entre cada calpulli dejaban espacios para que pasaran sus lanchas o sus barquitos, vamos a decir, y esto hacía la división. Existía una división como carreteras, pero aquí era agua. Y como les digo, en los calpullis pues tenías que pertenecer ahí, ser de la familia, y aparte algo muy importante: si la tierra no era cultivada todo el año y se perdía por lo menos 2 veces de cultivo, esa tierra se les retiraba y entonces se les daba a otras familias. Eran los requisitos: tienes que ser de aquí y producir la tierra. También existía otro tipo que se llamaba el Mitl Chimali.
Mitl-Chimali era otro tipo de tierra como el Calpulli, pero tenía otra función. Todo lo que se producía en esta tierra, los Mitl-Chimali, era destinado para sostener al ejército. El ejército se sostenía del beneficio de estas tierras, no el Calpulli, sino el Mitl-Chimali. Y también existía otra que se llamaba Teotlalpan. El Teotlalpan era otro tipo de tierra que tenía también destinado, pues algo, ¿no? Todo el beneficio que se sacaba de estas tierras era utilizado para todos los gastos para los cultos, ¿no? Recordemos que estas culturas eran muy creyentes de dioses y cosas así. Entonces, los gastos que se generaban se obtenían de la producción de los Teotlalpan. Este interesante sistema de los aztecas crea un tipo de vida perfecta, ¿no? Todo estaba muy bien. Cuando entran los españoles se impactan, quedan impresionados. ¿Cómo es posible que esta gente nativa, que ellos los veían muy atrasados en tiempo, hayan creado esta perfección, ¿no? Quedan impactados. Y este tipo de vida trasciende pues hasta 1519, que es cuando los españoles entran, y es a lo que se les llama la conquista, ¿no? Es la segunda etapa del agrarismo, la conquista. Ya existía este tipo de vida, ya existían divisiones, tierras, para qué servían las tierras, qué beneficios daba, a qué se les destinaba ese beneficio. Una sociedad, vamos a llamarla. Pero entran los españoles, ¿no? Esta conquista, maldita conquista que destruye todo. Los españoles vienen con todo. Los españoles entran y destruyen todo este sistema. A pesar de que era impresionante para ellos, lo destruyen. Vamos a conquistar y meter nuestras propias ideas. En poco tiempo, los españoles habían dominado o adquirido, a base de... muy fea esta parte. A base del sacrificio humano, de matar a quien se impusiera, se apoderaron del 85% de todas estas tierras. Dentro de estas tierras, como ellos eran ahora dueños, pues imperaba mucho el maltrato, la sobreexplotación, ¿no? A la gente nativa. Ya les quitamos, no estoy contento, también van a trabajar para mí, los necesito. Estos españoles así vivieron. Ellos entraron con algo que se llamaba la encomienda. La encomienda era de allá de la corona, ¿no?, española. Les decían a estos guerreros triunfantes: sabes que por haber ganado te toca una parte de eso que conquistaste, te doy gente, tú prodúcela, úsala y es tuya. Estos héroes de esa independencia, de esta conquista, pues se les entrega como premio un pedazo de tierra con gente para que la trabajen. Era lo que se llamaba la conquista. Después entran con otra idea que se llamaba no recuerdo, pero ahorita les digo. Y esto sigue la explotación, siguen obteniendo de las minas todo lo que encuentran aquí en México, se lo llevan, lo sacan, la misma gente les trabaja, entonces explotan al país. La otra etapa del agrarismo en México pues es cuando entra la burguesía. Los españoles son expulsados, es una independencia, 11 años, 11 días de guerra, imaginen esto, los expulsan y ahora sí, quedamos los nativos. ¿Qué hacemos con tanta tierra? No hay reglas, no existe una constitución, tenemos todo esto para nosotros, pero ¿cómo lo dividimos? Eso era lo interesante de esta etapa. Esta etapa es de la burguesía, y en la burguesía lo que se caracterizó mucho fueron las haciendas. Creo que todos hemos ido a haciendas, ¿no? Hoy en día son restaurantes bonitos y esto, pero entra mucho la hacienda. En la hacienda pues vivía el dueño, los peones, en condiciones insalubres, seguía la explotación hacia la gente pobre. Y pues los peones eran explotados, ¿no?, dentro de estas haciendas. Era lo mismo, hagan de cuenta, pues siguen dentro, son mi gente, trabajan, les pago muy poco, viven aquí, me consumen todo a mí.
dentro de mis haciendas. Esta etapa termina hasta la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana, pues es ahora el pueblo contra el pueblo, ¿no? Ya se había expulsado a estos españoles invasores, abusivos, desgraciados, vamos a decirles. Son expulsados, llegan otros, crean haciendas, y es otro problema, siguen explotando, quedándose con riquezas. Esto continúa, como les dije, hasta la Revolución Mexicana, cuando el gobierno, abusador también, es expulsado por el pueblo. Estamos cansados ya de esto, saquemos al gobierno mexicano. Se hace la revolución, saca, y tiene que empezar otra vez esto. De aquí nos vamos a pasar hasta Porfirio Díaz. Voy a empezar. Pues Porfirio Díaz es expulsado de la presidencia, principalmente por esto, ¿no? Seguía la explotación, seguía todo esto. Sacan a Porfirio Díaz y entra otro personaje importante que es Francisco I. Madero. Pues Francisco I. Madero entra con una idea diferente. Ya fue mucho, ¿no? Esta historia de que no pasa nada, es explotarlos, es seguir. Y Madero dice, pues vamos a ayudar a la gente. Él cree mucho en la democracia, y pues esta democracia, pues sabemos, ¿no?, que se toma en cuenta a la gente, y pues también se encuentran otros personajes ahí en la historia que también se unen a esto, como Zapata y Villa. Estos personajes derrocan a Huerta, Victoriano Huerta, una persona malísima, que también tenía la idea de como pues, conquistar, ¿no?, tener el todo, y la gente no. Entonces se hacen toda esta pelea entre que sí, no, te mato, me matas, y sacan a Victoriano Huerta. Y después, en 1915, se crea por primera vez una ley que se llama la Ley Agraria. Vamos a darle importancia ahora. ¿Qué es lo que se hace? Pues hay mucha tierra, ¿no? La iglesia aparte, la iglesia también se llevó mucha tierra, porque los españoles impusieron tanto su religión, que la gente decía, pues si voy a estar bien con Dios, pues le voy a dar tierra a la iglesia, y si algo malo, pago con tierras. Y la iglesia también empezó a absorber muchas tierras, muchísimas, empezó a hacer una cosa increíble, ¿no? Empezó a ser dueño de mucho la iglesia, basado en la ignorancia de la gente, ¿no? Si me das, te vas a salvar. Bueno, esta nueva ley agraria de 1915 dice, vamos a hacer una repartición de tierras, vamos a entregar tierra a los campesinos. A ver, vengan para acá, reparto, esto es tuyo, esto es tuyo, esto es tuyo, pero no había un control, nada más era dar. Cuando se hace esta repartición, pues empieza a existir lo que llamamos ahora ejidos, ¿no? Personas que eran dueñas de tierras para cultivarlas, pero ya bien dividido y todo, entonces empiezan a crear este tipo de ejidos. Se les da y se les reconoce pues los derechos, ¿no?, a estas comunidades, de decir, bueno, ya eres dueño de esto, ahora sí te pertenece. Y pues después de que esto existía, todavía no estaba muy claro, así se siguió. Pero en ese año en México la propiedad tenía 3 características. Era la propiedad social, los ejidos y comunidades, la propiedad social eran los ejidos y las comunidades indígenas. Después estaba la propiedad privada y la propiedad pública. Así dijeron, vamos a dividir esto. 3 partes, lo social, lo privado y lo público. Así empezó esto del agrarismo. Ya había división, ya estaban más o menos llegando a un acuerdo. Y en 1915, con esta ley agraria, entonces el campesino pues exigía, ¿no?, al gobierno, dame tierra. Y el gobierno decía, pues toma tierra, hay mucha, hay que trabajarla. El problema fue que pues muchos campesinos empezaron a pedir tierras y luego ya no había, y entonces iba disminuyendo las porciones de tierra que le tocaba a cada campesino.
¿Qué genera esto? Pues que la tierra se empezó a acabar, ya no había cómo repartir y se empiezan a hacer pequeñas, pues pequeñas tierra, ¿no? Parcelas, no sé cómo llamarlo, para los campesinos. En 1950 aparece el corporatismo político. Es esto de los núcleos agrarios y tierras comunales que tenían autoridades. Entonces, estas autoridades tenían facultades sobre estas tierras y podían ellos reasignar las tierras. ¿Sabes qué? Te la quito y te la doy a otro, ¿no? Parecido al calpulli que les hablaba. No la trabajas, te la quito, se las doy a otro. Estas autoridades de esta época de 1950 tenían la facultad de reasignar tierras. Entonces se crea una manipulación política, pues vamos a quitarles, decirles que no pueden y empezamos otra vez a quedarnos, ¿no? Lo que logran esto es empobrecer a la tierra, no la ven como productora o productiva, nada más es quitarles a los campesinos y ya no pueden, ya es mía ahora. Entonces las tierras se vuelven improductivas, empieza a ver, no hay economía, no hay nada, no se mueven, no hay ingresos, nada. Entonces, pues los campesinos no hacían nada porque pues, de todos modos no había papeles, no había nada más era tuya y ya. Y pues el campesino no podía vender su tierra, no la podía rentar tampoco, hipotecarla pues menos. Entonces, pues ¿para qué? Entregaban, se las quitaban y ya. Aparte no tenían apoyo del gobierno, no había apoyo hacia el campo. Ese dinero se utilizaba en otras cosas, como siempre ha sido en la historia. Y no es, fíjense lo interesante, hasta 1992 con Carlos Salinas de Gortari, quien hace una reforma. A ver, esto está muy mal, vamos a hacer una reforma, esto está mal. Esto está mal. Y se crea una segunda etapa de la ley agraria, ¿no? Carlos Salinas de Gortari crea la Secretaría de la Reforma, también crea la Procuraduría de la Reforma Agraria y también crea los tribunales agrarios, ya más en forma. A ver, vamos a poner orden a esto. Pues la Procuraduría de la Reforma Agraria crea la Procede. ¿Y qué hizo la Procede? Dijo, a ver, vamos a medir otra vez todo. A ver, ven para acá tú, Guillermo Méndez, déjame medir cuánto tienes y vamos a ponerlo por escrito. Tu tierra mide tanto y lo vamos a poner por escrito. Investigaron a cuánto medía, a quién les pertenecía, se les daba una certeza jurídica, no, ya es tuya, cualquier problema tienes derecho. Y todo esto pues queda plasmado en la ley agraria. Si quieren investigar un poco, artículo 27 de la ley agraria, donde viene toda esta parte de las tierras. Pues a grandes rasgos esa es la información del agrarismo en México, las etapas del agrarismo: aztecas, conquista, después viene lo de las haciendas, la burguesía, después entran los héroes de México, ¿no? Nombramos Madero, Villa, Zapata, pelean por las tierras, pero no hay orden, nada más son de palabra, hasta Salinas de Gortari en 1992, que impone orden, hace la reforma, se crean secretarías, procuradurías, se miden terrenos, a quién pertenecen y todo. Esa es la información, a grandes rasgos, y es lo que está actual ahora en el 2017, la ley agraria del presidente Salinas. Y pues con esa reforma a la ley agraria se da mucha certeza jurídica a todas las personas que poseían sus tierras, ¿no? No podemos hablar de ejidos y dueños porque ese sería otro tema. El tema era el agrarismo en México. Pues eso es todo y gracias.